Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Esta es una presentación que hacemos para explicar una línea en el tiempo de lo que han sido los principales hitos históricos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia comparada con los hechos nacionales e internacionales. En primer lugar, recordamos que el hermano Axel Werner Larsen llegó en 1937, el mes de mayo. Para esa época o esa misma noche llegaban los restos de Enrique Valle Herrera a Panamá, quien había muerto en Roma en el mes de febrero. Y también sería coronado Jorge VI. En Alemania gobernaba Adolfo Hitler. Son meras coincidencias históricas, pero estos personajes o parte de ellos van a ser importantes en la Segunda Guerra Mundial, que va a estallar un poco más adelante. Y ya cuando esta guerra había estallado, en 1942, el hermano Axel Werner Larsen pretendía viajar de regreso al Canadá en su descanso quinquenal. Pero la guerra lo obliga a quedarse en la ciudad de Barranquilla y establece allí o funda la segunda congregación en el país. De esa manera, la Segunda Guerra Mundial está influyendo en lo que la Iglesia Pentecostal está desarrollando como su trabajo. Sigue pensando un poquito lo que ha sido la historia de Colombia. En el 1948 matan o asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, era uno de los fuertes candidatos para la presidencia. Muere Jorge Eliezer Gaitán, se desata la violencia en Colombia y para esa época se establece la iglesia de Cali, 1948. Y en el Valle del Cauca, primero el hermano Johnston y después el hermano Drost van a predicar, muchas almas se convierten, hay personas que son perseguidas y la violencia misma hace desplazar a los hermanos hacia el Ecuador y hacia el Caquetá. Allí en el Ecuador, en el 58, es enviado el misionero Miguel Mariano Peña. Vean ustedes cómo la violencia impulsó el establecimiento de la primera obra misionera. Y en Caquetá también se extiende el Evangelio y los hermanos del Valle van a apuntalar esa obra. Continuando con el desarrollo de la historia, en los años 50, la misma violencia desplaza a muchos cristianos hacia las ciudades. Desplazados, sin muchos recursos, van estableciendo los cinturones de miseria, los llamados tugurios. Al estar en esos lugares un poco sin esperanza, empiezan a predicarle a sus amigos, familiares, y el mensaje de salvación empieza a llenar de esperanza y empieza la gente a aceptar el Evangelio. Y se establecen las iglesias en esos lugares, en las ciudades principales, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. De tal manera que la violencia va siendo también un impulsor de la obra en las ciudades. En 1953, la iglesia, que venía siendo una organización informal, establece por primera vez una sociedad de tipo civil, de tal manera que las pocas propiedades que tenía la iglesia y que estaban a nombre de los misioneros, entran a formar parte del patrimonio de esa sociedad. Y ya en el año 67, cuando la iglesia va a ser prácticamente autónoma, esos misioneros entregan esos bienes que estaban en nombre de la Sociedad Iglesia Evangélica Pentecostal Unida de Colombia a la asociación que se había formado en el año 63 y que se llamaba Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ese año 67, como decimos, empieza la autonomía prácticamente. Y esta autonomía favoreció un poco el desarrollo de la obra porque las guerrillas marxistas, con un furor y un fuerte mensaje nacionalista, no querían extranjeros en el país
Y al ser nacionales, los colombianos que, repito, habían recibido la autonomía y todos los dirigentes eran colombianos, eso favorece la expansión del Evangelio. Permite que haya un poco más de facilidad para predicar la palabra de Dios. Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En el año 91, después de un tiempo difícil de violencia, de narcotráfico, en que la Iglesia se vio sometida a esa presión, se hace una constituyente y se aprueba la nueva Constitución colombiana, en la cual las iglesias cristianas tuvieron la posibilidad de expresarse. Y es entonces cuando se da la posibilidad de un reconocimiento como iglesias a todas las congregaciones evangélicas y otras. Así que empieza un periodo de libertad religiosa y nuestra iglesia aprovecha eso para obtener su personalidad jurídica especial y luego hacer un convenio con el gobierno para facilitar la predicación del evangelio en batallones, en colegios oficiales, en hospitales y demás. Esta libertad de cultos ha servido para que el evangelio se expanda, pero además el mismo país ha progresado. Hay personas en la iglesia que tienen formación profesional, son especialistas en sistemas, en aspectos administrativos, en asuntos de arte, en asuntos de comunicación, en tecnologías, en telecomunicaciones, y todo esto, que es un desarrollo del país, que es un avance social del país, hace que esas personas en la iglesia puedan prestar sus servicios, puedan servir a la comunidad, y la iglesia llega al siglo XXI con una capacidad de enfrentar los retos, que no son menores, porque ahora hay el discurso de secularización, de laicismo y de valores sociales que no están basados en la doctrina cristiana. Pero como siempre, Dios nos ayudará, Dios nos permitirá enfrentar esos retos y podremos ir adelante en el nombre de Jesús, y el Evangelio se seguirá predicando. Queremos invitarlos a que lean el tercer tomo de nuestra historia que no termina. Hemos narrado en los primeros tomos desde el año 37 hasta el año 1970. En este tercer tomo vamos a incluir desde el año 70 hasta el año 2000. De tal manera que usted podrá conocer allí cuándo murió el hermano Zúñiga, en qué fecha murió el hermano Larsen, qué fue el resultado de la tutela que presentó la iglesia por el problema de los hermanos arhuacos. Va a poder conocer qué desarrollos institucionales ha tenido la iglesia y va a poder entender un poquito cómo Dios nos ha bendecido en estos últimos 30 años que narramos. Espérelo, disfrútelo. Ya pronto viene una historia que no termina, todos tres. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fundación Educación Cristiana Pentecostal.